Bien, entonces, bueno, estábamos viendo, como ya les mencioné, lo que era extracción líquido-líquido, y bien rápido. ¿Por qué nos interesa extracción líquido-líquido? Porque son los fundamentos termodinámicos de la cromatografía, y la cromatografía es un método de separación que tiene una dimensión termodinámica y una dimensión física, o más concretamente hidrodinámica, así se le llama, ¿ya? Y como yo les mencioné en la clase pasada, esta parte es muy importante porque desde mi punto de vista, los libros dejan mucho que desear en la termodinámica de la cromatografía. Son muy buenos en la parte de la hidrodinámica de la cromatografía, no en la termodinámica. Si ustedes tienen algún libro que hable muy bien de la termodinámica y la cromatografía, por favor, díganme la referencia. Yo he buscado libros de todos lados y es un fracaso tras otro, ¿ya? Si tuviera tiempo, escribiría yo un libro de esta parte, así como honestamente, ¿ya? Espero algún día hacerlo, pero prefiero que venga un libro bien hecho de otra fuente. Bueno, y estábamos viendo, ¿no es cierto? Un segundo. Estábamos viendo el caso de la extracción líquido-líquido, ¿no es cierto? En donde hablamos del concepto de coeficiente de distribución, ¿no es cierto? El reparto entre dos fases, que es la relación matemática o aritmética entre las concentraciones libres de un analito que se distribuye entre dos fases, dado un estado de equilibrio, ¿ok? Y con este constante de distribución, estábamos viendo, perdónenme, para saltarme tan rápidamente esto, estábamos viendo cómo esa distribución se puede ver alterada por equilibrios acoplados. Si alcanzamos a ver el caso de un ácido débil, ¿no es cierto? En donde lo que vimos es, si tenemos un analito de tipo ácido, entendamos un ácido débil, y entendamos por lo tanto que es un analito que en su forma protonada es neutra, ¿ok? Bueno, ese analito se va a distribuir entre dos fases, orgánico-acuoso, porque es neutra y por lo tanto es estable en una fase orgánica, no solo en la fase acuosa. Pero ese analito, como es un ácido débil, tiene un equilibrio de ionización, es decir, hay un equilibrio de distribución, que sería el que está marcado en rojo, que tiene una constante, ¿ok? Muy importante, la constante es solo de la especie neutra, en la que se distribuyen ambas fases, pero también este analito, por ser un ácido débil, tiene un equilibrio de ionización, o la hidrólisis del ácido, como quieran verlo, que es la disociación parcial de ese ácido, y por lo tanto este segundo equilibrio que se da solo en fase acuosa. ¿Por qué solo en fase acuosa? Porque solo en fase acuosa los iones son estables, no en fase orgánica. Hay un par de excepciones muy puntuales, en donde los iones son estables en fase orgánica, pero no los vamos a ver en este curso. En general, la gran mayoría de las fases orgánicas no son capaces de estabilizar iones, y por lo tanto este equilibrio en fase acuosa, partiendo de la base que es principalmente ocurre en fase acuosa, bueno, tenemos un equilibrio acoplado. Y lo que alcanzamos a ver en la última sesión, tanto de un punto de vista de Le Chatelier, como de un punto de vista coulombico, como de un punto de vista matemático, alcanzamos de ver las tendencias cualitativas de qué esperar, por ejemplo, si es que yo acidifico o basifico el sistema. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Y aquí lo voy a explicar de un punto de vista de Le Chatelier, pero si ustedes quieren que lo explique bajo las otras formas, también lo puedo hacer, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, si yo acidifico una solución, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar obviamente la concentración del ion hidronio. Por ejemplo, si bajo de pH 7 a 2, ¿no es cierto? Aumento la concentración del ion hidronio. Por el principio de Le Chatelier, energéticamente esto se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, va a predominar la forma del ácido neutro, el ácido protonado, ¿ok? Y al aumentar la concentración de esta especie en fase acuosa, ¿ok? Necesariamente lo que va a pasar es que el equilibrio de distribución se va a desplazar hacia la fase orgánica. Conclusión, debiera aumentar el rendimiento de extracción a menor pH. Esa sería la conclusión de un ácido débil. Esto que yo le expliqué como Le Chatelier, algunos de ustedes lo explicaron culómbicamente. Por ejemplo, dijeron, mira, si es que acidificamos la solución, la especie se neutraliza, y como la especie neutra es la que es más afín por la fase orgánica, bueno, a mayor neutralización, mayor extracción. Como quieran verlo. ¿Okay? Y hasta ahí quedamos la sesión pasada. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de avanzar. Este es un razonamiento del Le Chatelier. No se requiere un conocimiento mucho más sofisticado que lo que se ve en un curso de química general, salvo que le estamos agregando dos fases y no una. Eso sí lo hace un poco más complejo. ¿Ok? Tomás. Profe, entonces a menor pH aumenta la KB.
Ya, esto es importante. La KD no aumenta, aumenta el rendimiento de extracción. El KD es constante. ¿Ok? Ahora, lo que sí es cierto, y vamos a verlo ahora, ¿no es cierto?, es que existe un concepto que a ustedes quizá les es familiar de la analítica 1, es que uno podría matematizar esto que acaba de decir Tomás. ¿A qué me refiero? Entonces, si el KD es constante, ¿qué aumenta para tener claro por qué aumenta el rendimiento? Lo que aumenta es algo que se llama constante de distribución condicional. Usted no sé si le hace sentido la palabra condicional. Ustedes tienen que haber visto en Analítica 1 que así como existe la constante de complejamiento, existe la constante de complejamiento condicional. Así como existe la constante del producto de solubilidad, el KPS, existe la constante del producto de solubilidad condicional. Lo mismo con la parte redox. ¿A qué le llamamos condicional? Era cómo construimos una constante que refleje la condicionalidad del sistema debido a un equilibrio secundario, como un ácido base. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta de Tomás, el KD no aumenta, lo que aumenta es el D' o el D condicional. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el D condicional? ¿Cómo podemos hacer cálculos para ver que eso es lo que aumenta realmente? Pero ese es un artilugio matemático para hacer predicciones cuantitativas, que debiesen ser absolutamente coincidentes con el razonamiento cualitativo que acabamos de hacer. Es decir, yo les voy a mostrar qué es un D condicional, cómo se calcula. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que este razonamiento de Lecheteler nos está diciendo que a menor pH debiera aumentar la extracción. Y por lo tanto, estos cálculos de D condicional no debiesen decir lo contrario. Solamente nos permitirían calcular cuánto aumenta eso. ¿Ok? No sé si respondo a la pregunta, Tomás. Sí, Es como, perdón. es como un Sí. spoiler. Ya. Por favor, si tienes más dudas, me dice. ¿Ya? A lo que acaba de preguntar, Tomás, está acá. ¿Ya? Me diste el pase gol. ¿Qué significa esto? Que para efectos de hacer cálculo, vamos a definir entonces una constante que considere los equilibrios secundarios. Porque la constante de distribución no considera los equilibrios secundarios. ¿Ok? Tiene un valor, como dice su nombre, constante, y como toda constante termodinámica, cambiaría solo si cambiamos la temperatura o cambiáramos el solvente. ¿Ya? Pero, si yo quiero calcular si se distribuye más o menos hacia fase orgánica una especie considerando un equilibrio secundario, bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace la constante de distribución condicional. ¿Ya? El texto que yo les subí de UPAC dice que a la constante condicional hay que llamarle D, no D' como puse acá. Yo le puse entre paréntesis D', porque probablemente ustedes están medio adoctrinados de la analítica 1, en donde todo lo que es condicional le ponen prima, ya sea como KC', KPS'. ¿Ustedes lo vieron así o no? Me imagino que sí, porque probablemente tuvieron el curso con el Patricio Baeza, ¿o no? Sí, profe. Sí, así se vio. Y lo ven así como prima, ¿no es cierto? KPS', KC', ¿o no? Sí. Sí. Ya, entonces, yo voy a omitir el prima para ser respetuoso con Yupac, porque Yupac dice que en este tema, la condicionalidad simplemente hay que ponerle D mayúscula. Nada más. ¿Ya? Pero todos vamos a entender condicional. Ahora, independiente de esa nomenclatura, Yupac es medio cuadrado por sus cosas, pero bueno. La lógica de la constante condicional es exactamente la misma que ustedes han visto. ¿A qué me refiero? La constante termodinámica, KD, relaciona concentraciones libres. En este caso, la libre de la especie neutra. La constante condicional relaciona concentraciones totales, no las libres. Y eso también debe haber sido así en el curso de Analítica 1. KPS condicional relaciona las concentraciones totales de las especies de disociación del sólido, ¿no es cierto? El KC condicional relaciona las concentraciones totales de metal, ligando y complejo. ¿Ya? Y cuando decimos totales, ¿a qué nos referimos? A que es la suma de todas las especies libres involucradas en el equilibrio. Me explico. Miren. Por ejemplo, acá dice que el D condicional me relaciona la concentración total de mi analito en fase orgánica partido por la concentración total de mi analito en fase acuosa. Pero yo les hago la pregunta, y la respuesta está en la diapo. ¿Ya? ¿Cuántas especies químicas forma mi analito en fase orgánica? Una.
Una, el ácido neutro, no hay más. ¿Cuántas especies químicas forma mi analito en fase acuosa? 3. ¿Tres dijeron por ahí? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, 3. ¿Cuáles son esas tres? La especie neutra, el ion hidronio y la base. Ok, ya, miren. Están casi en lo cierto, pero aquí hay un tema filosófico que voy a discutir con ustedes. Pero, profe, ¿Sí? ahí no sé, o sea, no pueden ser dos al ser el ácido protonado desplazado hacia la fase orgánica. Claro, que la respuesta correcta es la que dices tú. No son tres, son dos. Pero voy a explicar por qué son dos y no tres. Ya, porque yo entiendo a los que dijeron tres, yo creo entender por qué dicen tres. Si yo les preguntara cuántas especies hay en equilibrio, ¿no es cierto? La respuesta es tres. Pero la pregunta no es cuántas especies hay, es cuántas especies de mi analito hay. ¿Ya? Mi analito está inicialmente como ácido o como base. Ahí está mi analito. Este no es mi analito. Esto es lo que liberó mi analito. Y de hecho, recuerden que el ion hidronio no proviene solo de mi analito, proviene del agua también. ¿Me sigue la lógica? Entonces, mi analito o está protonado o deprotonado. Pero este no es mi analito. No sé si me explico. Ese no es mi analito. Profe, ¿puede repetirlo? No caché. Profe, entonces, ¿podrían ser 3 en caso de que fuera un ácido diprótico? Si son ácido diprótico, 3. Y voy a repetirlo con una analogía. Y siempre utilizo analogías que de repente a ustedes les caen mal. Yo estoy tratando de buscar una analogía que no sea ofensiva. ¿Ya? Que en estos tiempos es difícil. Miren, supongan lo siguiente. Ustedes son una entidad, ¿no? Son como el analito, ¿no es cierto? Ustedes son una entidad. Y ustedes tienen dinero en su bolsillo, ¿ok? Entonces, el hecho que ustedes son una entidad con dinero en su bolsillo los vuelve una persona adinerada, ¿ok? Ustedes entran a un lugar y sueltan el dinero, porque lo que sea, se compran algo, lo regalan, lo que sea. Entonces, ustedes pasan de... Aquí, ¿no es cierto? Ustedes pasan de ser la entidad adinerada, la que tiene los protones en su bolsillo, por así decirlo, a ser una entidad pobre, aquella entidad que ya soltó su dinero y quedó desnudo, ¿no es cierto? Quedó ionizado o pobre. Ustedes no son su dinero. Ustedes portan dinero, que es distinto. El dinero simplemente define si ustedes están en estado millonario o en estado pobre. El protón, ustedes le definen si está en estado neutro o en estado iónico. El protón no es el analito. No sé si me explico. ¿Me siguen o no? Sí, se entiende. Ahora, entiendan que esto es un fenómeno molar, ¿ya? O sea, cuando yo le digo una persona, en realidad no es una persona, son miles de millones de personas. Entonces, claro, hay miles de millones de personas que, si yo a estas personas las pongo en un sistema en donde abunda la plata, son pH ácido, por así decirlo, ¿no es cierto? La mayoría de esas personas van a estar en estado adinerado, porque como abunda la plata, van a captarla, ¿no es cierto? Y la van a tener en su bolsillo y van a estar adinerados, neutros, ¿no es cierto? Si yo por cualquier motivo esos moles de personas los pongo en un sistema que demanda plata, o sea, que consume plata, no sé, pues lo llevo a Disneylandia, ¿no es cierto? Donde les van a quitar su dinero, ¿ok? Claro, no estoy diciendo que todas las personas se van a empobrecer, estoy diciendo que la mayoría se van a empobrecer, sí. O sea, el dinero va a salir de su bolsillo y va a ir a parar al sistema, ¿ok? Liberaron el dinero. Es como un pH básico, o sea, el pH básico es el pH que les demanda protón, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el sistema que les demanda plata, por así decirlo. Ya. Entonces ahora yo les digo, si un mol de personas, yo las tengo en Disneylandia, ¿no es cierto? Y se van a distribuir entre que la mayoría va a soltar su plata y alguna todavía la va a mantener, ¿no es cierto? Pero aquí le llamamos concentración total, a la suma de los adinerados y los pobres que están en Disneylandia. Esa es la concentración total, la suma de todas las personas. El dinero yo no lo cuento como persona, eso es muy importante. Yo cuento a los pobres y los ricos,
Y eso me da la concentración total. En este caso, en agua yo cuento la base y el ácido. Los sumo todos. Y eso me da la concentración total en agua. No sé si me explico. Entonces, el protón es contingente, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué es contingente? Porque está ahí no solamente porque el ácido lo traía, el agua también aporta. Entonces, el protón es contingente. Está ahí. Lo que define los analitos es si está neutro o iónico. ¿Okay? Es como decir que el analito es el reactivo limitante, por así decirlo. Y como el protón es el reactivo excedente, yo tengo que definir la concentración total de mi analito como la suma de los ácidos más las bases. Dudas, consultas, comentarios. Quiero ver si me siguen para ver cómo continúo, ya, porque tengo que llegar a un punto, pero va a depender de ustedes el cómo creo que es mejor llegar a ese punto. La única diferencia que tiene esto que estamos viendo ahora con lo que han visto en Analítica 1 es que aquí estamos hablando de dos concentraciones totales, no de una. Está la concentración total en fase orgánica y está la concentración total en fase acuosa. Cuando ustedes trabajan en Analítica 1, KPS condicional, por ejemplo, o KC condicional, o lo que sea, era la suma de las concentraciones libres en una fase, agua. ¿Okay? Aquí hay dos fases. A ver, honestamente, ¿me entendieron o no? Yo siento que sí. Sí, profe. Perciben que sí, así me gusta. Si ustedes tienen la sensación que me entienden, ¿no es cierto? Vamos a poner a prueba esa sensación, ¿ya? De la siguiente forma, fíjense. Y aquí voy a hacer una cuestión que se llama una especie de ejercicio contrafactual, ¿ya? Pizarra. Ya, voy a dibujar lo mejor que pueda un sistema para que reflexionemos sobre estos conceptos. Supongan lo siguiente, miren. Un segundo. Yo tengo un sistema, miren. Acá está. Tengo un sistema químico que tiene dos fases. Fase orgánica y fase acuosa. ¿Ok? Supongan lo siguiente. El volumen de fase orgánica es 1 litro, puede ser para hacer fácil los cálculos, y el volumen de fase acuosa también es 1 litro. Pero obviamente son litros distintos. Uno es 1 litro de fase orgánica y otro es 1 litro de fase acuosa. Yo los pongo en contacto. Pero como son invisibles, va a seguir manteniéndose 1 litro para arriba o 1 litro para abajo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, supongan lo siguiente. Yo tengo un analito. ¿Ok? Ni siquiera voy a hablar de la química ácido base ahora. Voy a hablar solamente de un balance de masa, para ver si me entienden el concepto de balance de masa. Tengo un analito A. Y yo, ¿qué es lo que hago? Agrego, número redondo, 1 mol de mi analito a la fase acuosa. Supongan que ese mol es soluble en la fase acuosa. Agrego 1 mol de mi analito a la fase acuosa. Pregunta. Piénsenlo. Muy bien lo que van a responder. ¿Cuál es la concentración total de mi analito? Piénsenlo. Muy bien. Pista. Hay una trampa en mi pregunta. ¿Cuál es la trampa? O sea, que el analito se va a distribuir en dos medios distintos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Está bien lo que dices tú? Las unidades. Que eso, habría que calcular las unidades en cada medio. Ya. Entonces, ¿cuál es la trampa desde mi parte? ¿Qué es lo que hice yo a propósito? ¿Qué no les di? La constante de Densidades. distribución. O sea,
no les di la constante de distribución. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? Supongan lo siguiente. KD 1. ¿Cuánto vale la concentración total del analito? Pista. Sigue siendo una pregunta tramposa. Pero podrían responderme numéricamente. En el medio acuoso sería 0,5 molar, porque seguirían 0,5 de ese mol a la fase orgánica. Ok. Ya. Lo que acaba de decir su compañero, voy a anticipar. Tú tienes razón siempre que se dé un supuesto, que lo vamos a discutir a continuación. Ya, pero voy a escribir lo que dijo su compañero, ¿cierto? Que la concentración total de mi analito en la fase acuosa, ¿no es cierto?, sería 0,5 molar. ¿Ok? Molar. Y la fase orgánica también, ¿no es cierto?, sería 0,5 molar. ¿Por qué? Porque si la constante de distribución vale 1, ¿no es cierto?, quiere decir que la concentración en fase orgánica y en acuosa, la libre, vale lo mismo. Por la única forma que el KD valga 1 es que la concentración libre de mi analito en fase orgánica y acuosa sea igual. ¿Y cuál es la única forma que sea igual? Si es que yo agregué un mol en dos fases que tienen el mismo volumen, 1 litro y 1 litro, es que se divida ese mol, mitad para arriba, mitad para abajo, 0,505, y por lo tanto me debiera quedar así. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora, Profe, una ¿sí? consulta. Dale, dale. ¿Qué tan común sería obtener una KD igual a 1? No, es súper poco común. De hecho, yo estoy poniendo uno así como para que los cálculos los puedan hacer así al ojo. ¿Ya? Si yo les dijera el KD Ya. vale 2, se les complicaría un poco. Igual la pueden sacar al ojo, pero no es tan fácil. ¿Ya? No sé si alguien se atrevería a decirme cuánto debería valer la concentración orgánica de acuosa si el KD vale 2 en vez de 1. O sea, sería 0,3 y 0,6. 0,66 Aproximadamente. y Al revés. 0,33 Sería periódico, ¿no es cierto? 0,3, sí. Ya, en el fondo que es lo mismo que decir 2/3 y 1/3. ¿Sí? Sí. Súper. Ya, entonces, como el énfasis de este ejercicio no es tanto el cálculo matemático, yo por eso pongo números fáciles de hacer un cálculo al ojo, ¿ya? Porque el énfasis de este ejercicio es conceptual, fíjense. A pesar que ustedes me están respondiendo matemáticamente. ¿Por qué? Porque miren, esto que ustedes acaban de responder estaría bien siempre y cuando A no tenga propiedades ácido-base. O sea, no tiene caso A, no tiene protones, no tiene protones lábiles, nada, ¿no es cierto? Ahí sería cierto lo que me acaban de decir. ¿Ok? Pero, si por cualquier motivo la especie tuviera propiedades ácido-base, eso no es cierto. ¿Ok? No es cierto. Y me explico, miren. Y aquí voy a hacer algo a riesgo de que me salga pésimo, pero si me lo entienden sería un gran logro. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente, miren. Supongan que A tiene propiedades ácido-base. ¿Ok? O sea que A, voy a borrar acá, ¿cierto? Supongan que A no es A, sino que es aquí HA. ¿Ok? Y bueno, supongan ustedes que el KD sigue valiendo 1, pero aquí voy a hacer una cuestión al revés. Yo les voy a decir, miren, el KD vale 1, pero A tiene propiedades ácido-base, es decir, está fuertemente influido por el pH. Entonces yo les voy a decir a ustedes, miren, supongan que el pH vale 4. Y como el pH influye en esta cuestión, ¿no es cierto? Yo les voy a decir a ustedes, miren, ustedes no pueden hacer los cálculos con el KD normal, porque aquí hay un equilibrio acoplado. ¿Ok? Y yo ingenuamente como profesor, ¿no es cierto?, le voy a decir, pero ellos me entendieron que era un D condicional. Entonces, como soy buen profe, así soy buena onda, les voy a decir, les voy a dar el D condicional, no les voy a pedir que lo calculen, se los voy a dar. ¿Ya? Entonces, aquí viene el ejercicio. Supongan que el D condicional
aquí, el D condicional vale 0,5. Es decir, yo no le estoy diciendo calculen más del condicional a pH 4, le estoy diciendo vale 0,5, no lo calculen, se los doy. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta. Si tenemos claro que el D condicional es la relación de concentraciones totales en fase orgánica y acuosa, ¿no es cierto? Primera pregunta que les voy a hacer. Y aquí si quieren hagan un cálculo con la calculadora o lo hacen al ojo. ¿Cuánto vale la concentración de A en fase orgánica y cuánto vale la concentración de A en fase acuosa? Les repito, no les sirve el KD, les sirve el D condicional. Estoy hablando de la concentración total, no la libre. Sería al revés como recién, 0,66 el acuoso y 0,33 orgánico. Ok, Que eso ok, sería. ya matemáticamente está bien. Ahora vamos a interpretar los valores. Voy a anotar esto que hizo su compañero. ¿Ya? Entonces, su compañero me está diciendo lo siguiente, y que está bien, matemáticamente está bien. Si lo importante para mí es lo conceptual. Que la concentración total de mi analito en fase orgánica sería, voy a ponerla así, 1/3 molar, ¿ok? Y la concentración total de mi analito en fase acuosa serían 2/3 molar. ¿Ya? Para no poner 0,33 y 0,666, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Por favor, ¿alguien que no me siga para ir viendo esto? Esta es la concentración total, no la libre. ¿Qué quiere decir 2,3 molar en fase acuosa? ¿Qué quiere decir? A ver si me entienden conceptualmente. ¿Qué quiere decir 2,3 molar en fase acuosa total? ¿Cómo sacamos el cálculo? Claro. El cálculo es el siguiente, lo voy a poner acá. Dado que D vale 0,5, ¿no es cierto? Es decir, vale 1/2, la única forma de que un mol, porque recuerden que se le agregó un mol al sistema, la única forma que un mol se distribuya de tal forma que me quede la mitad arriba que abajo, ¿no es cierto? Es que de ese mol, ¿no es cierto? 1/3 de esos moles me queden en fase acuosa, ¿ok? Y 2/3, perdón, en fase orgánica, perdón, me equivoqué. 1/3 de estos moles me queden en fase orgánica y 2/3 de este mol me queden en fase acuosa. Esa división matemática me va a dar un valor de 1/2 o 0,5, ¿ya? Después les voy a mostrar una ecuación que permite calcular cuánto vale el rendimiento orgánico y acuoso, pero aquí como estamos trabajando en fracciones, los que son así como muy buenos en fracciones lo pueden sacar así como, debe ser 1/3 arriba, 2/3 abajo. Ya, yo les voy a mostrar una ecuación donde uno ingresa los valores y ese 1/3, 2/3 les va a dar, ya les va a dar. No le estoy pidiendo que lo hagan al ojo, ¿ya? Ahora, la pregunta que yo le hice, ¿qué significa concentración total acuoso 2/3 molar o concentración total orgánico 2/3 molar? ¿Qué significa eso? Y aquí voy a borrar todo, o casi todo, ¿ya? Piénsenlo, por favor. Eso voy a borrar esto que está acá, ¿ya? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Repito la pregunta. A usted les dio que les va a quedar 1/3 molar en fase orgánica total y 2/3 molar en fase acuosa total. ¿Qué significa total en fase orgánico y total en fase acuosa? O sea, en fase orgánica sería la especie neutra y en fase acuosa sería la suma de las dos especies. Exacto. Eso es lo que quería. Súper bien. O sea, ¿qué quiere decir? Para los que todavía no lo ven. Que 1/3 molar en fase orgánica es igual a la concentración total de mi analito en fase orgánica. De la manera acá, ¿no es cierto? Pero recordemos que en fase orgánica hay una sola especie.
es el ácido neutro, ¿ya? Es HA orgánico, ciertamente, ¿ya? En fase acuosa, que les había dado a ustedes 2/3, ¿no es cierto? 2/3 molar. ¿Qué quiere decir? Que esa es igual a mi concentración total de mi analito en fase acuosa. Espérense, algo me pasó acá. Aquí está, de mi analito en fase acuosa, ¿no es cierto? Pero recordemos que en fase acuosa mi analito tiene dos formas químicas. Una es el ácido neutro en fase acuosa, ¿ok? Y la otra es la base conjugada, que es aniónica, en fase acuosa. Son dos especies. ¿Ok? Es decir, la suma de las concentraciones del ácido y la base es 2/3. El resultado no les dice, de esos 2/3, 0,66 molar, ¿no es cierto? No les dice cuánto corresponde al ácido neutro y cuánto corresponde a la base. Le dice solamente que la suma de las dos es 0,66, nada más. Y para efectos de calcular un rendimiento de extracción, no me interesa si de esos 0,66, 0,5 son ácido y 0,16 son anión o al revés. Da lo mismo. Para efectos de balance de masa, lo importante es que quedó del mol el 66% en agua y el 33% en orgánico. Eso es lo que importa para efectos de un cálculo de rendimiento de extracción. ¿Ok? Y quiero que vean eso conceptualmente, porque ahora les voy a mostrar cómo calcular un decondicional. Para efectos de este ejercicio yo se los di. Y quiero que entiendan qué les dice el decondicional. Calcular un decondicional no es difícil, tiende a ser bastante simple. Lo que es complicado es entender qué quiere decir eso. Y yo no quiero formar mentes matemáticas, quiero formar mentes químicas, ¿ya? Que deben utilizar la matemática, sí, pero no tienen que matematizar su razonamiento, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios, hasta acá. Es incompleto lo que estoy viendo, pero es conceptualmente importante para él. Y para ustedes creo que también. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, disculpe, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Podría explicar de otra manera como quería, entendí igual lo del decondicional, pero así como concepto, ¿cómo se podría describir? Así, si le preguntan, ¿qué es el decondicional? Ya, mira, te lo voy a responder de otra forma, mira. Supongan que yo les digo ahora a ustedes lo siguiente, y ahí vamos a establecer la diferencia entre decondicional y KD, ¿ya? Supongan que les digo a ustedes lo siguiente, les voy a dar una información extra, ¿ya? Les voy a decir, miren, de los 2/3 que quedó de analito en fase acuosa, se repartieron exactamente igual. ¿A qué me refiero exactamente igual? Que lo que quedó de esos 2/3 de analito en agua, lo que quedó como forma neutra, ¿ok? Es 1/3 de esos 2/3, ¿ok? 1/3 molar quedó de mi analito en forma neutra y me quedó además 1/3 de mi analito en forma aniónica, ¿ya? Y ahí estamos respetando el balance de masa, o sea, si me quedaron 0,66 molar en agua y le estoy diciendo que 0,33 les va a quedar como ácido neutro y 0,33 como anión, la suma de los dos es 0,66, ¿ya? Ahí les di a ustedes un dato, ¿ok? Entonces, aquí yo le hago la pregunta, miren, ¿cuánto vale el KD? El KD, no el decondicional. ¿Cuánto vale el KD? No el decondicional, no el de mayúscula. ¿Cuánto vale el KD con este dato? ¿Qué era el KD? ¿Qué era el KD conceptualmente? A ver, La respondan. constante de distribución. Y la constante de distribución, ¿qué es lo que te propone conceptualmente? ¿Cómo está definida? Es como el equilibrio entre lo que se distribuye entre la fase orgánica y la fase acuosa. ¿De quién?
del A punto termina analito. la frase. ¿Y cuál es el analito que se distribuye en ambas fases? La especie neutra La especie neutra. y ¿Ya? Eso. No es el anión, es la especie neutra. Entonces el KD, ojo, como decía su compañero, es la relación de concentraciones, es HA acuoso libre, perdón, orgánico, disculpe, orgánico libre partido por el HA acuoso libre. Y con estos datos, ¿cuánto vale el KD? Con estos datos. 1. 1. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale mi concentración de analito orgánico libre en orgánico? 1/3. sería 1/3 y 1/3. ¿Cuánto vale exactamente? ¿Y cuánto vale la concentración de mi analito protonado en fase acuosa libre? 1/3. O sea, esto vale 1. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el rendimiento de extracción? O sea, ¿qué porcentaje de mi analito se extrajo a fase orgánica? Del mol que yo puse. Un 30%. Un 30%. Ustedes no me van a decir un 50%, me van a decir un 30%. ¿Por qué me dicen un 30%? Porque en la fase orgánica solamente se distribuye la especie neutra. ¿Ya? ¿Y? ¿Complete la oración? Y solamente 1/3 del analito total salió a fase orgánica. 1/3 del analito total salió a fase orgánica. ¿Cuánto quedó en agua? 2/3 de analito total. 2/3 de analito total. ¿Se fijan? Si yo quiero saber cuánto de analito extraigo a fase orgánica, no es solamente la relación entre mi analito en fase orgánica y mi analito en fase acuosa. Es mi relación entre mi analito en fase orgánica partido por todo lo que quedó en agua, esté neutro o no. ¿Me siguen? Entonces, el KD no me sirve para calcular rendimiento de extracción, porque me relaciona solamente la especie que se distribuye en ambas fases. Los rendimientos de extracción consideran los balances de masa totales. Y eso no solamente, en este caso, no se reduce solamente a la especie neutra. El D condicional el que me dice eso. Si ustedes ocuparan el KD normal, ustedes me dirían extracción 50%. ¿Por qué? Porque vale 1, queda la mitad arriba y la mitad abajo. Eso me dirían ustedes. Y yo les diría no, porque ustedes se olvidan que parte de los moles que puse a equilibrar no están como HA neutro, están además como anión. En el fondo, ¿qué es lo que están olvidando en este cuento? Están olvidando esto. Y esto también, por el hecho de quedar en agua, también me afecta mi rendimiento. Conclusión, no ocupe KD, ocupe D. El D, les dice a usted, el 0,5, que hemos calculado anteriormente, que les di, perdón, es el que les va a decir a usted el rendimiento de extracción. Para ejemplos como este que existen en equilibrio acoplado. ¿Ok? Cada vez, Sí, entendí, gracias. súper, cada vez que hay equilibrios acoplados, tenemos que recurrir a un D condicional para calcular el rendimiento de extracción y no al KD. El KD, lo que sí es cierto, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, es que para saber el D condicional necesito el KD. Eso sí es cierto, lo necesito, porque yo ahora se los di el D condicional. No, nadie sabe el D condicional, hay que calcularlo. Y eso depende del pH, por ejemplo. Y para calcular un D condicional hay que saber cuánto vale el KD. Porque así como ustedes en analítica 1 calculaban un KPS condicional a partir del KPS y los alfas, ¿se acuerdan? Aquí nosotros podemos calcular el D a partir del KD y los alfas. Entonces, los famosos alfas, ¿no es cierto? De analítica 1, que es la suma de equilibrio acoplado, no es nada más que eso, ¿no es cierto? Es lo que va a aparecer acá. Si odiaban los alfas, lo lamento, van a volver a aparecer, ¿ya? Si los amaban, este ramo les va a gustar desde ese punto de vista, ¿ya? ¿Quién lo amaba? ¿Quién lo odiaba a los alfas? No me lo digo, ¿ya? Estamos en la hora, son las 1:30, ¿ya? Vamos a continuar entonces el miércoles. Probablemente el miércoles o el jueves ya les voy a dar su primera evaluación parcial, que es trabajar temas de este tipo, pero matemáticamente, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios antes de terminar? ¿No?
vamos a quedar hasta acá y la próxima clase va a ser súper matemática de cálculo, ¿ya? Así que tengan una buena calculadora al lado. Si no, bájense un emulador de calculadora decente en su computador, ¿ya? O su celular. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, profe, cuídense. gracias. Profe, Ya, gracias. profe, gracias. Chao, profe.